Listo. Entonces, dentro de las características del movimiento circular uniforme tenemos que la velocidad angular es constante. Entonces, como estamos hablando de movimiento circular, pues yo me voy a ir como tal a la circunferencia. Y ahora vamos a ver acá un ejemplito. ¿Listo? Entonces, la velocidad angular es constante, o sea, la velocidad en cualquier punto del movimiento circular que esté realizando el objeto va a ser siempre constante. ¿Listo? Ahora, el vector velocidad, o sea, la velocidad normal, es tangente a cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Es decir, si el movimiento es, o sea, depende de hacia dónde esté dirigido. Entonces, si vemos acá esta flechita verde, es la velocidad como tal. Entonces, dependiendo hacia dónde se esté moviendo, va a ser, digamos, como el signo de la velocidad. ¿Listo? O sea, la dirección. La aceleración angular y la aceleración tangencial son nulas, es decir, que no va a haber de ese tipo de aceleración. ¿Bien? Y por último va a existir un periodo, que lo vamos a llamar T mayúscula, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. O sea, el periodo va a ser una vuelta completa. Si ustedes recuerdan algo de pronto de lo que han visto de matemáticas, una vuelta completa es dar 2pi, ¿sí? O sea, es hacer la vuelta en 2pi. Por lo tanto, el cálculo del periodo va a ser igual a 2pi dividido por la velocidad angular que tengamos. ¿Sí? ¿Listo? Y como dice acá, es solo válida en el caso de movimientos circulares uniformes. ¿Bien? Y por otro lado, existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un solo segundo. ¿Sí? Y su valor es el inverso del periodo. O sea, si el periodo lo tenemos como 2pi sobre la velocidad angular, pues la frecuencia va a ser la velocidad angular sobre 2pi. ¿Listo? O si tenemos el periodo, va a ser 1 sobre el periodo. Entonces, lo que quiero que vean, si yo aumento como tal la velocidad, ¿sí? Entonces, miren que el cuerpo se va a mover mucho más rápido, ¿sí? Y va a aumentar como tal su velocidad o su vector de velocidad. ¿Listo? Si yo lo acorto, va a ser más pequeño y va a ser un poco más lento el movimiento. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces vamos a ver un ejemplito corto. Si lo recuerdan, recuerden, es el valor que tengo en grados, multiplicarlo por pi sobre 180. ¿Listo? Entonces, en este caso, esos 30 grados, yo hago la conversión y me da pi sexto o un sexto de pi radianes. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta... Listo. Ahora resulta que tenemos, digamos, la siguiente ecuación. Resulta que el vector posición, como estamos hablando de un plano cartesiano, ¿sí? Entonces el vector posición va a tener coordenada en X y va a tener coordenada en Y, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, como lo aplicábamos en la fuerza, aplicábamos el vector, o sea, cuánto valía mi vector, que en este caso va a ser mi radio, ¿sí? Que es el que se está moviendo, ¿sí? Si yo pongo la flecha, digamos, acá en este punto, yo sé, lo que voy a mover es mi vector, ¿sí? Mi vector de radio. ¿Sí? Y recordemos que cuando estábamos hablando de la posición en X, ¿sí? Digamos que yo tengo acá en este punto, pongamos acá en este punto, entonces yo voy a tener una posición en X y una posición en Y, ¿sí? Entonces, para yo hacer eso, yo simplemente tengo que tener en cuenta que cuando estoy hablando de mi posición en X, entonces estoy hablando del radio, ¿sí? Por el coseno del ángulo que tengo, ¿sí? Y en Y voy a tener el radio por el seno del ángulo que tengo. Por lo tanto, ese vector posición que me están pidiendo allí va a ser, entonces, mi posición en X más mi posición en Y. Tengo que ponerlas separadas
porque es diferente la posición en X y la posición en Y. Yo no puedo sumar, digamos, X con Y, ¿sí? Entonces, por eso esto me queda en un vector, ¿sí? Si lo quieren poner así, lo pueden hacer así con la suma. Si no lo quieren poner así, lo pueden poner entre paréntesis. Sería 2,6, 1,5. ¿Listo? Como lo habíamos hecho con las fuerzas anteriormente. No sé si lo recuerdo. ¿Listo? Espere que desconecta a Nicole. Listo. ¿Qué necesita? Vamos a ver otro ejemplito. Bien. Entonces, tenemos acá, este está más completo. Tenemos un CD que tiene un radio de 6 centímetros y gira a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces nos piden calcular la velocidad angular, calcular la velocidad lineal o la velocidad normal y calcular la frecuencia. Entonces, inicialmente, digamos, este sería el esquema, ¿sí? De lo que tenemos como tal un CD y tenemos que ese CD tiene un radio. Y recordemos, como les dije al inicio, la velocidad es tangente al movimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, es tangente al punto, ¿sí? ¿Bien? O sea que en este caso es perpendicular al radio, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos o qué datos tenemos de ese punto? Tenemos primero que la velocidad angular es constante, ¿sí? Y en este caso nos la dan, es de 2500 revoluciones por minuto. Ya les voy a enseñar cómo se hace la conversión. ¿Listo? Porque esas revoluciones por minuto las podemos convertir a radianes por segundo. ¿Listo? Que es lo que necesitamos en realidad. Bien. Tenemos también que el radio es 0,06 metros, porque son 6 centímetros. ¿Listo? Y tenemos como tal. Bien, eso es lo que tenemos pues como tal que nos da el ejercicio. ¿Listo? Entonces, el primer punto me dice cuánto vale la velocidad angular en radianes por segundo. Bien. Entonces, ¿cómo lo hallo? Simplemente lo que hago es decir, yo tengo 2500 revoluciones por minuto, es decir, 2500 vueltas por minuto. ¿Listo? O sea, lo que tengo acá, eso es lo que tengo inicialmente. ¿Bien? Pero adicional a eso, entonces yo sé que un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Y adicional a eso, yo sé que una vuelta completa a ese, o un giro completo a ese CD es igual a 2 pi radianes. ¿Sí? Entonces, yo simplemente divido por una vuelta para poder eliminar vueltas, pero yo sé que una vuelta son 2 pi radianes y multiplico por un minuto para poder eliminar estos minutos y convertirlo en segundos. ¿Bien? O sea, me queda 2500 por 2 pi sobre 60. Bien. Cuando yo hago esa operación, esto me da 83,3 pi. Si ustedes no quieren dejar el pi, lo pueden multiplicar por 3,1415, ¿sí? Que es lo que equivale a pi. Y eso me queda en radianes por segundo. Preguntas hasta el momento. Chicos, preguntas hasta el momento. Ninguna. Ok. Esperen un momentico, que es que muchachos no los deja entrar. Bien. Listo. Continuando entonces con el punto B, me dice cuál es el módulo de la velocidad de su borde. O sea, este vector, pues, ¿cuánto vale este vector o cuánto equivale este vector? Pues sencillamente, yo sé que mi velocidad va a ser igual a la velocidad angular
que fue la que hallé anteriormente, por el radio. Bien. Y recordemos que el radio es de 0,06. Entonces la velocidad va a ser 83,3 pi por 0,06 metros, que fue lo que me dio. Recuerde que este lo hallamos en radianes por segundo. Bien. Por lo tanto, esto me da igual, cuando yo hago esta operación, me da igual a 15,20 y eso 15,70, perdón, y eso me quedan metros por segundo. ¿Listo? Y esa es la velocidad o lo que equivale este vector. ¿Listo? Este vector que tenemos acá, que como habíamos dicho, es tangente a la posición que tiene el objeto en ese momento. ¿Bien? Ojo, estos datos que estamos hallando son aproximadamente a cómo corre como tal un CD cuando está en funcionamiento. ¿Listo? El punto C me dice cuál es la frecuencia. ¿Bien? Entonces recordemos que habíamos dicho que el periodo habíamos dicho que el periodo era igual a 2pi sobre W, sobre la velocidad angular, ¿sí? En este caso, la frecuencia va a ser lo contrario, va a ser, como son inversos, entonces va a ser la velocidad angular sobre 2pi, ¿sí? Ya la velocidad angular la tenemos como tal, que es 83,3, y pues todo eso, 83,3 pi, ¿sí? Por eso a veces es bueno dejar este pi, digamos, simplemente ahí representado, no convertirlo o no hacer la multiplicación por 3,1415. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a servir para simplemente yo decir 83,3 pi sobre 2 pi, yo puedo cancelar los pi que tengo, ¿sí? Entonces me queda 83,3 dividido 2 y eso es igual a 41,66 y recordemos que esa frecuencia me queda en 1 sobre segundo. Cuando yo hablo de 1 sobre segundo, estoy hablando de de la representación de los hertz. Bien, entonces yo lo puedo poner 41,66, 1 sobre segundo, o lo puedo dejar representado como 41,66 Hz. Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿usted me puede volver a explicar la parte de la A, por favor? ¿La parte de qué? Esa parte de la A. De la A. Listo. Sí. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es que a mí me están dando la velocidad angular. La velocidad angular puede estar en radianes por segundo o puede estar en revoluciones por minuto o por segundo también, ¿sí? Eso depende, pues, de como tal el ejercicio. En este caso, me están dando la velocidad angular en revoluciones por minuto, ¿sí? Cuando yo hablo de revoluciones por minuto, es de cuántas vueltas da por cada minuto, ¿sí? Entonces yo también lo puedo representar como 2500 vueltas por minuto, ¿sí? Acá está representado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bien. Ahora, yo necesito convertirla, porque lo que me pide el punto A es velocidad angular, pero en radianes por segundo. Entonces tengo que convertirla en radianes sobre segundo. Ahora, ¿yo cómo hago para convertir eso? Entonces, lo primero que necesito eliminar son los minutos, ¿bien? O sea, convertirlos a segundos. ¿Cómo los convierto a segundos? Yo simplemente lo que hago es multiplicar por un minuto y dividir por 60 segundos. ¿Por qué? Porque yo sé que un minuto equivale a 60 segundos. O sea, esto que yo estoy escribiendo aquí es igual. O sea, un minuto son 60 segundos. ¿Bien? Ahí yo qué estoy haciendo? Estoy eliminando minuto con minuto. ¿Bien? O sea, estos dos ya se están eliminando. ¿Bien? Ahora, necesito cambiar las vueltas a radianes. Bien. Resulta que decimos que una vuelta, o sea, una vuelta o un giro que esté dando el objeto completo, un giro completo, equivale a decir 2 pi radianes. Bien. O sea, 2 pi vueltas, 2 pi radianes. Bien. Siempre es 2 pi radianes. ¿Listo? O sea que una vuelta, y como yo lo tengo en el numerador, en este caso yo lo voy a poner en el denominador para poder
simplificarlo. Entonces, yo vueltas con vueltas los estoy eliminando. Entonces, yo estoy diciendo que una vuelta es 2 pi radianes. ¿Bien? Acá eliminé vuelta con vuelta. O sea que ya me quedo en radianes por segundo. ¿Sí? O sea, ya tengo las unidades que necesito. Lo único que tengo que hacer es hacer la operación. 2500 por 2 pi sobre 60. Y eso me da igual a 83,3 pi radianes sobre segundo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. Con mucho gusto. ¿El resto está claro? Sí, profe. Bien. Vamos Sí, a ver profe. Sí. un último ejemplito. Bien. Y este tiene que ver con el giro de la Tierra alrededor del Sol. Resulta que lo que nosotros vemos como calendario es una aproximación, ¿sí? Entonces, se supone que la Tierra gira alrededor del Sol en 365,25 días, ¿sí? O sea, no son 365 días exactos, ¿bien? Sino que, pues, digamos, para tener como un mejor control, pues se aproxima a 365. ¿Bien? Y el radio de giro, o sea, digamos el radio al que gira la Tierra, aproximadamente es de 1,5 por 10 a la 11 metros. ¿Bien? O sea, es un radio gigante. O sea, nosotros estamos alejados del Sol aproximadamente a esa distancia. ¿Sí? Ojo, estamos diciendo que es un radio medio o un promedio porque estamos suponiendo que el movimiento circular es uniforme. Pero es lo que les decía, cuando la Tierra va girando alrededor del Sol, supongamos que acá está el Sol, entonces la Tierra está haciendo este giro, el radio no siempre va a ser igual por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta hace que la Tierra como tal no gire siempre a la misma distancia, sino que pueda que la distancia se recorte en ciertos puntos, ¿sí? La aceleración centrípeta me dice que, digamos que el giro va haciendo o se va haciendo más cercano al Sol, ¿sí? Hay momentos en donde la Tierra está más cercana al Sol que en otros momentos, ¿bien? Entonces, por eso estamos suponiendo que se mueve en movimiento circular uniforme. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la velocidad angular en radianes por día. ¿Sí? Mire que acá no nos están diciendo radianes por segundo, sino radianes por día. ¿Ya me ve bien, Joseph? Bien. Entonces, nos pide la velocidad angular en radianes por día, nos pide la velocidad a la que viaja la Tierra alrededor del Sol, o sea, esta velocidad tangente. Nos pide el ángulo que va a recorrer en 30 días, ¿sí? Porque recordemos que el movimiento que está haciendo es un movimiento circular, por lo tanto el radio, digamos el Sol como tal, va a tener un ángulo hacia la Tierra, que es la que está girando, ¿bien? Y nos pide el módulo de la aceleración centrípeta, pues digamos, no lo vamos a hacer, nosotros vamos a llegar hasta este punto, ¿listo? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que tenemos. Tenemos simplemente que la velocidad angular es constante. Tenemos que la velocidad angular es igual a 2pi por el periodo, pero pues tampoco tenemos el periodo en este momento. ¿Sí? Tenemos el radio, que es de 1,5 por 10 a la 11 metros. Y tenemos otra fórmula que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Que es esta, ¿bien? Que es simplemente que es teta o digamos el ángulo en radianes es igual a W por tiempo, o sea, la velocidad angular por tiempo, más un ángulo inicial o más el ángulo inicial, ¿bien? Entonces, el primer punto nos pide la velocidad angular en radianes por día. Cuando él va a iniciar el movimiento, nosotros vamos a suponer que el ángulo inicial con el que inicia, digamos, el movimiento es 0, ¿sí? Entonces, por eso este ángulo inicial no lo vamos a tener en cuenta,
Bien. Por lo tanto, yo simplemente de acá de esta ecuación voy a despejar la velocidad angular. Entonces voy a decir que la velocidad angular es igual al ángulo del giro completo, porque me están pidiendo la velocidad angular de un giro, ¿sí? O en un día. Y el tiempo. Bien. Entonces, se supone como tal que el movimiento que va a realizar la Tierra completo, ¿sí? Lo va a hacer en 365,25 días. Bien. Por lo tanto, entonces esta fórmula de velocidad angular igual al ángulo por tiempo, sobre tiempo, perdón, va a ser igual entonces a 2pi radianes, que va a ser el giro completo, ¿sí? Sobre el tiempo que tarda en realizarlo. ¿Y cuánto tiempo tarda en realizar el giro completo la Tierra alrededor del Sol? Pues se demora 365,25 días. Por lo tanto, la velocidad angular digamos, de la Tierra, un promedio, va a ser de 0,0172 radianes por día. ¿Bien? O sea, digamos que esa es la velocidad como tal, o la velocidad angular que va a llevar la Tierra en ese tiempo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. El segundo punto me pide el módulo de la velocidad. Habíamos dicho que la velocidad normal o la velocidad pues tangencial, que es esta, es igual a la velocidad angular por el radio. Bien. O sea que ya tenemos la velocidad angular, que es 0,0172 radianes por día. ¿Sí? Ojo, y como la necesito, o la velocidad, digamos, en el sistema internacional la tenemos en metros por segundo, pues entonces lo que tenemos que hacer es convertir este día que tenemos de esta velocidad angular en segundos. ¿Sí? Entonces sabemos que un día tiene a exactamente 86.400 segundos. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo cancelar día con día. Ya me quedo en segundos. Y sabemos que el radio lo tenemos, nos los da el ejercicio, que es 1,5 por 10 a la 11 metros. ¿Bien? Al hacer como tal esa conversión, al hacer esa operación, me da que la velocidad a la que se mueve la Tierra es más o menos de 29.861 metros por segundo. Que si ustedes analizan es una velocidad, pues la verdad, muy, muy grande. ¿Bien? Sino que nosotros no la sentimos porque, pues, digamos que el movimiento como tal no es tan brusco. ¿Bien? Y por último, me pide el ángulo que va a recorrer en 30 días. Entonces ahí tenemos que volver. Ahí tenemos que volver a la ecuación que teníamos al inicio, que es el ángulo va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo más el ángulo inicial. ¿Bien? Profe, esa cosa de Zoom está toda rara. Me tocó desinstalarla y volverla a instalar. Bueno, está bien. Qué pena, ahí sí no sé qué pasará. Pues a mí no me ha fallado. De todas maneras, ahí está grabada la reunión. Yo por la tarde les envío el video, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Bien. Entonces, tenemos que el ángulo va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo más el ángulo inicial. Como les digo, como vamos a analizar desde que inicia el movimiento, el primer ángulo que tiene como tal la Tierra lo vamos a tomar como 0, ¿sí? Entonces, este ángulo inicial no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero, entonces sí vamos a necesitar hallar este ángulo, que es el ángulo que va a recorrer Profe, en 30 qué días, pena. señora. Cuénteme. Mandó a decirme Lisa que es que el celular se le actualizó algo así, que ella le escribió a ustedes del celular de la hermana. Ah, bueno, vale. No hay ningún problema. Listo. Entonces, tenemos la velocidad angular, sí, ya la hallamos aquí al principio, ¿sí? Que es de 0,0172 radianes por día. Y el tiempo, ¿qué tiempo nos están pidiendo en el ejercicio? Nos están diciendo que cuál es el ángulo que va a recorrer en 30 días. Ese es el tiempo que vamos a necesitar. Entonces, simplemente yo multiplico la velocidad angular, que es esta, por los 30 días que me está pidiendo el ejercicio. Yo sé que día con día lo puedo eliminar y en total hago esta operación, me da 0,516 radianes, ¿sí?
Si ustedes quieren, lo pueden dejar en radianes. La idea es que manejemos en este ejercicio o en este tema, lo manejemos los ángulos en radianes. ¿Listo? Por facilidad. Bien. Pero si quieren, lo pueden convertir a grados, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, por mí no hay problema que lo dejen acá. Entonces acá lo que están haciendo es convertirlo a grados. ¿Sí? Entonces, yo simplemente hago la multiplicación. Bueno, acá lo multiplican 360 sobre 2pi, pero yo puedo hacerlo por 180 sobre pi. No hay ningún problema. ¿Sí? Y eso me va a dar un total de 29,56 grados. ¿Listo? ¿Preguntas? O ¿Ninguna? sea que en la calculadora nosotros ya tenemos es que utilizar la calculadora en radianes. En radianes, sí, señor. Listo. Listo. Ojo, en el momento en que ya tenga esto convertido en radianes, porque si lo que van a hacer es la conversión de radianes a grados, tiene que tenerlo en la función normal. ¿Listo? O sea, para ustedes hacer, por ejemplo, esta multiplicación de acá abajo, ¿sí? De radianes a grados, yo tengo que tenerla como tal en DEC, que es la versión normal. ¿Listo? Listo, muchachos, como tal, ese era el tema que tengo para el día de hoy. Entonces, no, nos vemos ahorita entonces en el debate. Recuerden haber hecho la lectura. ¿Listo?